que es una enfermedad, lo primero, porque uno lo ve muchas veces como factor de riesgo para, pero en Eso. realidad es más que un Que, factor que de es cierto, riesgo. po. No, sí es Es, cierto, sí es es un, cierto. es No, un sí estoy factor de de acuerdo riesgo, que pero a la vez es una enfermedad, claro. sí, pero a la vez es una enfermedad. O Ujú, sea, exacto. porque inicialmente, estoy hablando, si uno lo ve, analiza la historia de la medicina, en realidad la obesidad se veía incluso como estéticamente favorable en algún momento. Si nosotros Sí, po. vemos históricamente, la obesidad era buena, entre comillas. ¿Por qué era buena? Porque nos protege de situaciones de hambruna. Si nosotros vemos históricamente, ¿qué es lo que ha tenido más tiempo el hombre? ¿Obesidad o hambruna? Hambruna. Si ustedes analizan, todavía existe gente que se muere de hambre. Entonces, cuál es el sentido? Nuestro organismo, como éramos cazadores inicialmente, después recolectores, hicimos todos los sistemas para guardar energía. O sea, todos los sistemas biológicos que nosotros tenemos, yo sé que exagero porque lo digo como para fijarlo, están hechos para guardar energía. ¿Por qué? Porque nuestro entorno era un entorno pobre de energía. En el fondo teníamos que cazar, que lo cual implicará recolectar comida, pero en el fondo demandaba energía. Entonces, nosotros estamos hechos para guardar energía. Por lo tanto, nuestra propensión es a ser obesos. ¿Por qué digo esto? Porque antes gastábamos energía para poder cazar, para poder conseguir las cosas, pero ahora vamos a un supermercado. Entonces, nosotros actualmente, no estoy hablando de situaciones de países de hambruna, estoy pasando en el mundo occidental relativamente contemporáneo, entonces, en el fondo, nosotros no gastamos nada de energía para procurarnos los alimentos. Pues nosotros llegamos, trabajamos sedentariamente, frente a un computador o sedentariamente como médico viendo pacientes, y resulta de que ¿cuánto El nos cuesta? radiólogo, Cualquiera, claro, el ¿cuánto médico nos cuesta? sedentario de todo. Claro, ¿cuánto nos cuesta conseguir el alimento ahora? Nada, pues. Vamos al supermercado y lo compramos. Digo en general, yo sé que hay excepciones, países que pasan hambruna y todo, pero, pero el concepto es ese. Entonces, desde el punto de vista biológico, nosotros estamos hechos para guardar la energía porque evolutivamente lo que pasábamos en general era hambre. Entonces, lo que comemos, lo guardamos. ¿Y lo La guardamos cómo? teoría, Doc, me Con permite, eso grasa. se llama Y la dale, teoría dale. del gen ahorrador. Claro, si eso es. Cuando se va a buscar como la fisiopatología genética Sí, evolutiva de esta cuestión, a eso le sí. llaman la teoría del gen ahorrador. Sí, claro, pero la verdad es que ahora estamos pagándolo. Entonces, evolutivamente estamos condenados. Y más encima, como el desarrollo de la medicina significa que estamos viendo más, obviamente la obesidad se nos pone en contra, pero terrible, porque en algún momento tenía sentido, pero ahora no. Entonces, estamos pagando el pato de nuestra biología. Y más encima, es un sistema que es súper complejo, porque tiene que ver con sistemas de recompensa, tiene que ver con sistemas de saciedad, tiene que ver con millones de sistemas. Y más encima, lo biológico. Entonces, es un tema realmente súper complicado y los médicos lo vemos solamente desde el punto de vista biológico, pero esto tiene muchos más aspectos. Yo sé que tú ya lo has tocado, pero es un tema, me refiero que todavía no está la percepción de que es en sí misma una enfermedad. Porque de hecho nosotros hablamos de cirugía bariátrica o cirugía metabólica, que es lo que buscamos corregir la parte metabólica, pero es más que solamente la parte metabólica, y lo voy a explicar al tiro por qué. Porque también genera incapacidad o discapacidad por los daños articulares. O sea, habitualmente yo sé que estamos viéndolo aquí desde el punto de vista metabólico, obesidad y enfermedad, diabetes, todo, pero resulta que también es fuente de incapacidad o discapacidad el hecho de tener un sobrepeso. O sea, no es inocuo para las Sí, articulaciones. pues es un factor de riesgo para el desarrollo de artrosis también, por Claro, te ejemplo. fijas. Ahora, tú dices, claro, factor de riesgo, pero en sí misma, volvemos, es más que un factor de riesgo, es una enfermedad, ¿cachai? Mm. Entonces te das cuenta que todavía está, factor de riesgo, factor de riesgo, factor de riesgo, pero en sí misma es un problema, porque de hecho usted sabe que hay gen de la obesidad, o sea, hay genes, hay modificaciones genéticas que te llevan a ser obeso. Entonces, es re complicado. Eso nomás, ya que me dijiste que hablara, pero es un tema súper complicado. Eso. Muchas gracias, Doc. No de nada, perdóname que te haya extendido tanto, No, sí, está bien, sí. pero Parte de lo que dice usted también lo hablamos al inicio de
clase yo no de estaba, la así sesión. que, Entonces reforzamos ideas no. importantes. Pero yo insisto que está subevaluado la parte de la obesidad que tiene que ver, por ejemplo, con los trastornos de la marcha, porque incluso la parte psicológica se ha tomado más en cuenta que el problema que tiene desde el punto de vista físico, incluso articular. Son Mm, cuestiones que dicen, pero son, ya, eso. Y hay otro problema ahora económico que tiene que ver con las máquinas y que incluso con las camas. ¿cierto? Porque, por ejemplo, están llegando pacientes, yo tengo en San José, que pesan 200 kilos. Y resulta que la pregunta es, ¿tenemos los dispositivos mecánicos para tener un paciente, las camas, los escáneres, la Sí, sí. resonancia, todos necesitan arrastrar el paciente, mover el paciente, arrastrarlo digo porque en realidad lo arrastran, de tal manera de poder, y resulta que no tenemos ni escáner que aguante 180 kilos, de los escáneres del hospital son de hasta 180 kilos, las camas tienen que ser especiales, etcétera, etcétera. Entonces, que incluso como sistema de salud no estamos, no tenemos la capacidad de atender pacientes obesos de esa Mm, magnitud. ¿Ya? Eso. sí. Eso, gracias, Doc. No de nada. Chao, chao. Ya. En relación a la obesidad, a Perdona, los me despido, triglicéridos, pero voy a estar acá. Digo, chao, chao, porque no, me sí, yo tengo que entiendo, ir. no se Chao. preocupe. En relación a en relación a la relación, miren, qué mal que estoy hablando, que existe entre obesidad y ciertas patologías, ¿cierto? Obviamente aparece aquí diabetes mellitus de tipo 2. En ese sentido, podemos decir que el perímetro de cintura, que refleja finalmente la cantidad de grasa visceral que una persona tiene, es un poderoso predictor de resistencia insulínica en sujetos delgados no diabéticos. Ya habíamos visto que había un subgrupo de individuos que tenían principalmente su grasa ahí, ¿cierto? Y sería un mejor predictor de diabetes mellitus 2, fíjense, en algunas cohortes que mueve incluso el índice de masa corporal. Entonces, y esto el doc ya lo ha comentado en más de algún caso clínico que hemos tenido, el perímetro de cintura es bueno, bonito y barato, ¿sí? Es fácil de realizar, se necesita una cinta y nada más, ¿cierto? Y empezar y practicarlo un par de veces para afinar el método, saber dónde... eh, los nutricionistas y las nutricionistas como que viven de eso. Si eventualmente en un servicio se hacen amigos de uno, de un o una nutricionista, pueden pedirle a ellos así como los tips, ¿cierto? De dónde específicamente medir y todo para tener una medición que sea lo más real posible. ¿Ya? El páncreas de estos individuos está expuesto a producir grandes cantidades de insulina, porque obviamente por el tipo, la cantidad de nutrientes que ingieren cada dieta, ¿ya? Le pide mucha pega al páncreas. Y eso es muy malo, ¿ah? Porque en la medida que le pedimos mucha pega al páncreas, las células beta pancreáticas se nos van cansando, o sea, es una forma de decirlo, que se nos van cansando. Entonces, mientras más le pedimos a la célula beta pancreática, más la hacemos fallar y más hacemos que muera y más hacemos que se desdiferencie. Entonces, eso es importante porque finalmente, mientras más le exige usted a su páncreas, menos cantidad de insulina él va a poder producir. ¿Ok? Hay alteraciones del perfil lipídico, ¿cierto? Clásicamente, aumenta los triglicéridos, ¿ok? Baja el HDL cuando el paciente, ojo, eso cuando el paciente solo es obeso y no es obeso e insulino resistente, porque ahí cambia también el perfil lipídico. ¿Sí? Y la liberación de lípidos desde el tejido adiposo contribuye a generar resistencia insulínica, como ya habíamos dicho. En relación a la dislipidemia, ya lo dijimos, aumentan los triglicéridos, el VLDL, baja el HDL, ¿ok? Disminuye la captación de los triglicéridos, disminuye la captación de glucosa por parte de las células periféricas, ¿cierto? Inhibe la glicógeno sintetasa muscular, por lo tanto se tiende a un estado hiperglicémico. ¿Sí? Baja el HDL, que ustedes saben tiene un factor, se le asignan factores cardioprotectivos, por lo tanto, solo el hecho que el HDL esté disminuido implica que el riesgo cardiovascular en ese grupo de sujetos es mayor. ¿Ya? El colesterol total y el LDL se supone, ¿cierto? Si no hay insulinoresistencia, debieran permanecer normales, pero cambia el patrón de LDL en estos sujetos, ¿sí? Y entonces aumentan los LDL que tienen harta ApoB100, que se han visto que serían más aterogénicos que los LDL que tienen poca ApoB100, ¿ya? Todo esto finalmente aumenta el riesgo de placa de ateroma, resistencia insulínica, hiperglicemia, diabetes mellitus 2 y además la hipertrigliceridemia y el HDL bajo
son criterios de inclusión para una condición que no sé si se las comentaron en medicina interna, que es el síndrome metabólico. ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Ya? Con el paciente que quiere bajar de peso hay varias cosas que se pueden hacer. Una de las cosas que se puede hacer, dieta y ejercicio. ¿Ya? Se dice que son la piedra angular del tratamiento de la obesidad, ¿ya? Sin embargo, en el grupo, no, aquí ojo, voy a hablar de estadística. El grupo de pacientes obesos tiene baja adherencia a dieta y a ejercicio. No estoy con eso queriendo decir que no existan personas que lo puedan lograr, ¿bien? Pero así como grupo, estadísticamente hablando, no lo logran, solo con dieta y ejercicio. Dieta. Se han probado 1000 dietas, chiquillos. 1000 dietas, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo, si ustedes hablan con nutricionistas, ¿cierto? O si con nutriólogos, o si, no sé, con gente que se dedica a esto, le va a decir que más importante que la dieta que el paciente tenga es que el paciente sea adherente a esa dieta. Y eso ya es un problema, ¿sí? Por la historia de vida, por lo que habíamos hablado, que estos pacientes muestran adicción a la comida, ¿cierto? Tienen el trastorno por atracón, porque a veces la persona puede tener toda la intencionalidad de querer hacer dieta, pero en casa no ayudan, pues, ¿cachai? Y si llegáis a casa y tenéis dos hojitas de lechuga con un pedacito de pechuga de pollo y la persona al lado o toda tu familia está comiendo cosas ricas, por supuesto que eso no ayuda a la adherencia. Entonces es súper importante que cuando ustedes tengan este tipo de pacientes traten de involucrar a toda la familia para que pueda haber más adherencia, ¿ya? De la dieta la que baja en carbohidratos digestibles, porque acuérdense que las fibras son carbohidratos también, por cierto, el repollo, la lechuga, todo eso, también tienen carbohidratos, pero ahí la celulosa no es digerible, ¿sí? Entonces, la dieta baja en carbohidratos digestibles ha mostrado ser como la más efectiva para bajar de peso, ¿sí? Cuidado con la dieta muy estricta. Sí, la disminución rápida de peso se asocia a patología de vía biliar, formación de barro biliar, formación de cálculos biliares, ¿ok? ¿Qué otra cosa me pasa con la dieta? Con la dieta, escúchenme, lo más rápido para bajar de peso, además de, no sé, la diarrea, ¿les ha pasado así? Bajáis 1,5 kg, 2 kilos en un fin de semana. ¿Sí? La forma más rápida, salvo eso, pero esa ahí perdemos agua, ¿cierto? La forma más rápida de bajar de peso es con dieta. Pero hay un problema con la dieta. Entonces, ¿cuál es el problema con la dieta? Si una persona baja de peso con dieta y sin modificar nada más, ¿ok? Me refiero no modificando su actividad física, no haciendo ejercicio. Si bajo de peso solo con dieta y esa persona me baja 1 kilo de peso, de ese kilo de peso que me bajó, 750 gramos van a ser grasa, lípido, y 250 gramos va a ser masa muscular. ¿Ok? Entonces, eso tampoco me ayuda, porque si tenemos poca masa muscular, el músculo esquelético es el principal efector de insulina. Si tienes menos efector de insulina, vas a tener un empobrecimiento metabólico, no sé si me explico. Vas a tener que pedirle al páncreas que produzca más insulina para empezar a captar la misma glucosa que captaba antes el músculo porque había 250 gramos más. ¿Se entiende, no? Bien, por lo tanto, lo que les quiero decir es que la dieta por sí sola es buena, pero hay que saber cómo ocuparla, ¿ya? Entonces, y como les digo, lo que muestra la estadística es que los pacientes suelen bajar bastante con dieta inicialmente, pero en el mediano o largo plazo vuelven a tener el mismo peso que tenían antes los pacientes, ¿ya? No se mantiene en el largo plazo. En la población. ¿Ya? De nuevo, no estoy diciendo que individuos particulares no lo puedan lograr, pero en la población no se mantiene. Ejercicio, ya. Siéntense todos derechitos, apóyense, porque ahora me pongo a hablar de ejercicio.
Ya hemos hablado de ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre ejercicio y actividad física? Vamos. Era que era voluntario y tenía que superar, creo que los 150 minutos habíamos Claro, hay dicho. definiciones, ¿cierto? Muy bien, esa definición, buena memoria, Javi, es la de la ACSM, que es la American College of Sport Medicine, ¿ya? Que es como la definición más utilizada, así, la más frecuentemente utilizada. 150 minutos de actividad física intencionada dividida en 5 sesiones, es decir, 5 veces a la semana, al menos 30 minutos de actividad física. ¿Y qué es lo que es actividad física, chicos? No me dejen solo a la Javi, que la Javi me responde siempre, pero después yo devuelvo la pregunta y no siempre es chistoso ser uno nomás el que responde, po. Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre ejercicio y actividad física? Al ejercicio le Era, seguíamos un fit. Eso, Teníamos el fit, ¿cierto? Puta madre, ya me pasó esta cuestión. Ya, ¿y la actividad física? ¿Qué es actividad cualquier física? actividad que nos ayude a quemar energía un poquito. Eso, cualquier acto motor voluntario que aumente el metabolismo, que aumente el gasto energético desde el basal. ¿Sí? Es decir, cuando usted está en turno y está moviéndote de un lado para otro, ¿qué está haciendo? ¿Actividad física o ejercicio? Actividad física. Actividad física, pero no ejercicio porque no es intencionado, no es planificado. ¿Ok? Lo que Yes. importa. Ahora, ¿eso tiene un impacto o no tiene un impacto sobre la salud? Sí, también lo tiene, po. Por eso han escuchado hablar de los 10.000 pasos diarios. Sí, Sí, por cierto, porque dicen, bueno, mire, si una persona da 10.000 pasos diarios, que no son 10.000, pero 10.000 es como el redondeo, el número exacto es como, era como, ay, 8.902, una cosa así, pero, entonces, pero para que la gente se acuerde y redondee, los 10.000 pasos diarios, ¿sí? Porque obviamente desplazarse, ¿cierto? Implica también un aumento del gasto energético y vienen todas estas cosas positivas para la salud, pero eso no es ejercicio, ¿ya? No estoy diciendo que la actividad física, entonces, ¿qué? Caminar durante si estoy en el primer piso y voy al cuarto y subo escaleras, qué sé yo, si no uso ascensor y todo eso, también tiene un impacto, ¿ya? Pero aquí el impacto más importante tiene que ver con el entrenamiento, tiene que ver con el ejercicio. Y como muy bien dijeron ustedes, ¿cierto? Esto tiene que ver con lo que se conoce como el FIT, ¿ya? Lo que define el ejercicio es un FIT, con 2T. Frecuencia, ya lo dijimos, al menos 5 días de 7 en la semana, con una cierta intensidad, ¿cierto? Que puede ser leve, moderado, intenso, muy intenso, ¿ya? Ahí, ojo que incluso intensidades bajas han mostrado tener un efecto positivo. ¿Caminar va a ser un ejercicio o va a ser una actividad física? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sería caminar? ¿Un ejercicio o una actividad física? Si es planificado, puede ser ejercicio. Exacto, po. esa gamba. Tú puedes decir, yo voy a caminar todos los días media hora, voy a sacar a mi perro a pasear porque está castrado para que no engorde media hora y lo voy a hacer a una determinada intensidad. Y si cumples con eso, esa caminata se transforma en un ejercicio sin ningún problema, ¿cierto? Esa es la intensidad. Ya les voy a explicar cómo calcular intensidad. Tiempo, ¿sí? Que ya sabemos, al menos 150 minutos semanales y un tipo de ejercicio, ¿sí? Un ejercicio aeróbico, un ejercicio con resistencia. Actualmente le añaden 2P también al FIT, ¿sí? La primera P tiene que ver con la progresión, con cómo va mejorando tu desempeño en ese ejercicio, y una segunda P que tiene que ver con un pronóstico, ¿sí? Que es lo que yo espero de mi entrenamiento, ¿ok? Entonces, lo que importa acá, chicos, es que la persona
tenga un entrenamiento, una cosa intencionada, mantenida en el tiempo con un cierto progreso. ¿Quién va a hacer eso? Idealmente, yo sé que eso no es posible para todos, ¿sí? Pero si su paciente tiene la posibilidad de que un kinesiólogo le diseñe un plan de ejercicios, ideal, ¿ya? Porque el kinesiólogo está especializado para eso, él estudia para que los planes de ejercicio, él estudia, se especializa y trabaja para ocupar el ejercicio como una herramienta terapéutica, ¿sí? Para el kinesiólogo, el ejercicio es como un fármaco. Entonces, si usted habla con los kinesiólogos, y es súper importante porque es así, chicos, así como este paciente, si, no sé, si es que es insulino resistente, por decir algo, así como se toma su metformin todos los días, tiene que saber que el ejercicio debe ser utilizado como un fármaco también, así de riguroso, ¿ok? E incluso pequeñas cantidades de ejercicio tienen efecto benéfico, mejor todavía si hay dieta más ejercicio, ¿ok? Porque intensifico ya del balance energético negativo. ¿Sí? Es mejor para la mantención del peso. Si ya bajé y quiero solamente mantener, ¿cierto? Caminar, correr, hacer ciclismo son muy buenos ejercicios, ¿ya? Ejercicios aeróbicos. Ojo, si su paciente quiere hacer ejercicio, ¿ya? Ideal que me lo derive también a nutricionista. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace ejercicio, pierde masa muscular. ¿Está? Miren lo que le estoy diciendo. Yo hago ejercicio y pierdo un poco de masa muscular. Entonces, lo que hay que hacer es aumentar la ingesta proteica para que la persona mantenga masa muscular o dependiendo del tipo de ejercicio que haga, si hace ejercicio de fuerza, para que aumente un poquitito la masa muscular. ¿Ya? Pero es importante que sepan eso ustedes. Esos 0,8 gramos de proteína por kilo de peso magro, si la persona mantiene eso y empieza a ejercitar, lo más probable es que pierda masa muscular. ¿Ya? Entonces, eh, ideal si puede ir a consulta con un nutricionista para que le hagan bien el cálculo, ¿ya? De cuánto tiene que comer y me lo ordene. Porque además este es un paciente obeso, ¿cachai? Entonces, el Nutri y la Nutri como que nos puede ayudar, nos puede apoyar mucho en eso. Hay una relación lineal entre ejercicio y objetivos asociados a la salud, ¿cierto? Eso hasta por ahí nomás, pero lo voy a decir así, ¿cierto? A mayor, en general, dentro de cierto rango, vamos a decir así, dentro de cierto rango, a mayor volumen de ejercicio administrado, mejores objetivos para la salud, ¿ok? Más baja de peso, más mantención o aumento de masa muscular, mejor control metabólico, mejor salud cardiovascular. ¿Ya? Pero si es que esto lo vemos según intensidad, y esto es muy importante para ustedes, si hago un cuadrito, donde veo acá abajo intensidad del ejercicio, medido en METs, ¿vieron eso en medicina interna o no lo vieron? ¿Les hablaron de los METs? Que yo Yo recuerde, no no. los conozco. Ya. Los METs son unidades, oye, que está pesado, esto está como desfasado, me carga. Creo que una parte de mí está odiando al lápiz del... Ya. Los METs son unidades que permiten estimar el gasto calórico en un individuo. ¿Ok? Si usted está acostado en su cama haciendo nada, está gastando un METs. Un MET. ¿Sí? Una unidad metabólica. Si te levantas y empiezas a caminar, empieza a aumentar la cantidad de gasto calórico, ¿cierto? Porque aumenta el metabolismo y aumentan los METs. ¿Ya? Ok. Entonces. El riesgo cardiovascular o el riesgo de eventos cardiovasculares, según la intensidad del ejercicio, se comporta así. Describe una U. Entonces, con ejercicios de baja intensidad, ¿cierto? 2 METs, 3 METs, empieza a bajar el riesgo cardiovascular. Cuando llegamos a los 6 METs aprox, llegamos como al tope, ¿cierto? Como al ideal. 6 a 8 METs. Y desde ahí para arriba se mantiene. Por sobre los 12 METs, el riesgo cardiovascular asociado a la actividad de ejercicio, a la práctica de ese ejercicio, aumenta.
porque 12 METs es una barbaridad y esa persona está haciendo un ejercicio muy, muy intenso. Y por supuesto que si el ejercicio es muy, muy intenso, esa persona le está pidiendo mucho trabajo a su corazoncito y tenemos riesgo de que venga alguna arritmia, ¿cierto? Alguna ruptura de placa, todas esas cosas que ustedes ya saben. ¿Ok? Entonces, entre ya 6 METs tenemos que estamos en la parte más baja. ¿Por qué esto es importante para ustedes? Porque sus pacientes obesos que quieran motivarse y que quieran hacer ejercicio, muchos de ellos, por no decir todos, ¿ya? Casi todos ellos van a tener comorbilidades. Y si tienen comorbilidades, aumenta el riesgo cardiovascular. Y si aumenta el riesgo cardiovascular, la prescripción de ejercicio ya no es tan segura. ¿Me explico? Entonces, si me manda este paciente a un kinesiólogo, el kinesiólogo lo primero que va a querer saber es cuál es el riesgo asociado a la prescripción de ejercicio en este individuo. ¿Ya? Entonces, idealmente, y aquí tenemos aquí una discusión con el Doc Rossi, es decir, está todos los años, ¿sí? Ideal, si es que hay más factores de riesgo cardiovascular en mi paciente obeso, ¿cachai? Pero que está motivado y que quiere hacer ejercicio, lo ideal es mandarlo al kinesiólogo con un test de esfuerzo. ¿Por qué? Porque con el test de esfuerzo van a empezar a aumentar la intensidad del ejercicio que hace la persona y vamos a ir monitoreando y vamos a hacer llegar a esa persona hasta un 85% de su frecuencia cardíaca máxima. Y ahí se para el test, haya o no haya alteraciones. ¿Ok? Si no hay alteraciones, después el kinesiólogo va a leer el informe y va a saber hasta dónde puede ser seguro aumentar la intensidad en ese paciente. Pero si hay, comienzan palpitaciones, viene el supradesnivel del ST, ¿cachai? Alteración electrocardiográfica o clínica, se para el test y eso queda registrado. Y entonces va a quedar el informe, ¿cierto? Esta persona cuando estábamos a un, no sé, 70% de su frecuencia cardíaca teórica, y me hizo un supradesnivel de ST. O empezaron a aumentar los extrasístoles ventriculares. Y eso queda registrado. Entonces, cuando esa persona va al kine, el kine dice, este es mi máximo. ¿Se entiende, no? Y de esa manera él puede hacer una prescripción segura para el paciente de ejercicio. ¿Lo expliqué bien o no lo expliqué bien? Sí, profe. ¿Se entendió? Ya, bacán. Ahora, ¿cuál es el tema con eso? Que estáis haciendo una prueba buscando generar cosas feas, po. ¿Cachai? Entonces, obviamente que puede haber problemas también asociados al... Pero por eso también el test de esfuerzo se hace en un ambiente especial, ¿ya? Altos niveles de ejercicio se asocian a bajos niveles de mortalidad cardiovascular en todos los grupos analizados, ¿ya? Entonces, eso es súper bueno. ¿Cuál es una buena intensidad de ejercicio? Miren, este es un trabajo que se hizo en el año 2000, ¿sí? Un trabajo ya tiene hartos años, pero se ha vuelto un clásico porque sigue siendo válido hasta el día de hoy en la mayor parte, no en todos, pero en la mayor parte de la población. ¿Qué se hizo? Agarraron un grupo de mujeres, ¿cierto? Que estaban en condición de sobrepeso o obesidad y que querían bajar de peso y las hicieron trabajar a distintos porcentajes en relación a la captación máxima de oxígeno. Esto es lo que se conoce como el VO2. Y fueron midiendo cómo el músculo obtenía ATP a distintas intensidades, ¿cierto? Aquí están las kilocalorías por minuto. Obviamente que en la medida que vamos aumentando el consumo de oxígeno, vamos aumentando también las kilocalorías que están siendo consumidas, ¿cierto? O producidas por ese sujeto. Y se llegó a lo siguiente, que a un 65% de la capacidad máxima de utilización de oxígeno, a un 65% del VO2, ¿sí? Miren, la mayor parte del ATP era producido utilizando ácidos grasos libres en plasma y utilizando triglicéridos que estaban en el propio músculo. Entonces, cuando las mujeres estas, y este es el dato que se ocupa así como pato, ¿ya? Y esto yo lo sé porque yo hago clase de un ramo de fisiología clínica del ejercicio. Entonces le llevo todo esto. Eh, a 65% o cerca del 65%, privilegiamos
el uso de grasas por sobre el uso de carbohidratos para la formación de ATP. ¿Ya? Para que se entienda así como en palabras simples, estos son ejercicios de intensidad moderada. Estamos en la parte alta de lo moderado, en la parte baja de lo intenso, ¿ya? Pero de un ejercicio aeróbico. Usualmente el ejercicio aeróbico es aquel ejercicio que uno piensa que no sirve para nada. Cuando usted me está pedaleando, ¿sí? En su bicicleta estática, sorry que es el ejemplo, pero es lo que hago yo, y está ahí así como moviéndote con cero esfuerzo, contra cero carga, y uno dice, no estoy quemando nada, ese es el que más sirve para bajar de peso, ¿ok? Porque cuando vamos, si usted me empieza a aumentar la intensidad, fíjense, empiezo a ocupar más glicógeno muscular. Eso es reflejo de que estás ocupando a las fibras gruesas, a las fibras que se contraen más rápido. ¿Ocupo más, gasto más energía por minuto? Sí, pero esas fibras se nos fatigan antes. ¿Me entienden, no? Por lo tanto, si bien por minuto voy a estar gastando más energía, como el músculo se me va a fatigar antes, voy a hacer menos minutos de ejercicio y en el global gasto menos. ¿Ok? Y aquí les puse, ¿cierto? Una tabla para que uno pueda más o menos monitorizar cuál es la intensidad de ejercicio a la que estamos trabajando. ¿Mm? Y lo que estamos viendo acá, fíjense, el VO2 max, el consumo de oxígeno, decíamos que lo ideal es estar en 65, ¿cierto? Es decir, les dije yo, en la parte alta de lo moderado, en la parte baja de lo intenso. Ya, pero fácil decir así, pues ¿cómo nos vamos a dar bla, bla? Es fácil decirlo así, pero ¿cómo calculo yo el consumo de oxígeno? Se puede hacer con pruebas súper específicas en laboratorios especiales, pero lo puedo hacer con esto. Ta, 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 tan, ¿sí? Con la frecuencia cardíaca máxima. Y eso es súper fácil de calcular, ¿sí? Hay más de una fórmula para calcular frecuencia cardíaca máxima, pero la fórmula más comúnmente utilizada, no la única, pero la más comúnmente utilizada, dice que la frecuencia cardíaca, ¡ah! Maldición, frecuencia cardíaca máxima, lo siento, ¡ah! ¿Por qué me estresa así este Zoom? Se calcula con 220 menos la edad del sujeto. Dante Leiva, ¿qué edad tiene usted? 23. 23. Es decir, ¿cuál sería su frecuencia cardíaca máxima? 220 menos 23. ¿Eso es cuánto? 197. ¿Cachai? Y después puedes calcular cuál es el 65% o el 70% o el 80%. Eso finalmente lo determinan ustedes, pues dependiendo de la intensidad a la que quieran trabajar. ¿Cachai? Y entonces si alguien dice, no, mire, ¿sabe que yo quiero trabajar? Voy a hacerlo fácil, ¿sí? Pensemos que Dante lo vamos a rejuvenecer y vamos a decir que Dante tiene 20 años, solo para que el cálculo sea fácil. Si Dante tiene 20 años, su frecuencia cardíaca máxima es 200. ¿Por qué frecuencia cardíaca máxima? Porque la evidencia dice que a esa frecuencia cardíaca, o si practicando ejercicio Dante me llega a eso, no debiésemos tener un riesgo cardiovascular importante asociado a la práctica de alguna actividad. ¿Ok? Sobre eso ya empieza a aumentar el riesgo. Por eso es para darle seguridad a la persona. ¿Cachai? Para hacer de nuevo, para hacer una prescripción segura para el sujeto. Entonces, si mi frecuencia cardíaca máxima, porque mi paciente tiene 20 años, ¿sí? Es 200, y yo digo, voy a trabajar un 50% de esa frecuencia cardíaca máxima, hago trabajar a esa persona a 100 latidos por minuto. ¿Es fácil o difícil controlar eso, chicos? ¿Es fácil o difícil Profe, lo controlar frecuencia escucho. cardíaca? Ah, ¿así? Es fácil, po, porque hoy en día tenemos estos smartwatch, ¿cachai? Que te entregan frecuencia cardíaca. Entonces tú puedes aumentar o disminuir la intensidad de tu actividad física, de tu ejercicio, para llegar al rango en que quieres estar. ¿Cuánto cuesta un smartwatch? Así, uno barato. No Ah, me hablen no sé. el más zorrón, así el que tiene ¿Cuánto cuesta uno barato, Ah, Javi? Ahí no sé, profe.
Pero yo creo que entre 100.000 pesos estará uno barato, 200.000. 70, una cosa así. Ya, alguien, búsqueme así smartwatch en, no sé, AliExpress, casi como, sí, pero a lo que voy, es relativamente simple medir frecuencia cardíaca, ¿ya? Ahora, y aquí viene lo importante, no se me pongan creativos, no se me pongan creativos. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, como estos pacientes tienen en general otros factores de riesgo cardiovascular, su riesgo cardiovascular global está aumentado. Entonces, en estos pacientes se ocupa otro valor y se ocupa una frecuencia cardíaca distinta, o sea, se hace un cálculo distinto para calcular la frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Que se llama frecuencia cardíaca de reserva, ¿ya? Entonces, a estos pacientes se trabaja con eso, con la frecuencia cardíaca de reserva. De nuevo, no va a ser usted probablemente quien esté haciendo la prescripción de ejercicio, pero para que sepa, ¿ya? En pacientes con más de un factor de riesgo cardiovascular o con un riesgo cardiovascular más alto, se trabaja con la frecuencia cardíaca de reserva, se opta, se apunta a frecuencias cardíacas un poquitito más bajas para que sea más segura la realización de actividad por parte de ese sujeto, ¿ya? Si tengo un paciente que está obeso y que no tiene ningún otro factor de riesgo, ¿cierto? O un sobrepeso que no tiene ningún otro factor de riesgo, o usted se quiere poner a hacer ejercicio, puede ocupar sin ningún problema la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Máxima. Eso, ¿estamos claros con el ejercicio o no estamos claros con el ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Aeróbico o de fuerza? Los dos sirven. Los dos sirven, mejor todavía si están combinados. ¿Sí? ¿Por qué combinados? Porque el ejercicio de fuerza, ya lo dijimos, la persona va a hacer pocas repeticiones con peso alto. ¿Cachai? Entonces no voy a tener un gasto energético como importante. Sí por tiempo, pero en el global no va a ser tanto. El ejercicio aeróbico, voy a tener más gasto energético, pero el ejercicio aeróbico no me aumenta la masa muscular. ¿Cachai? Entonces, no aumenta el consumo energético en reposo. El ejercicio de fuerza sí lo hace, no sé si me explico. Entonces, si hago un poco de aeróbico y hago un poco de ejercicio de fuerza, ¿cachai? Voy a tener más gasto energético por cada sesión de ejercicio. Si en el tiempo puedo aumentar un poquitito la masa, mejoro el gasto energético en el basal y eso tiene también impacto sobre el perfil metabólico. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué más podemos hacer con estos pacientes? Ya dijimos, primera opción, dieta más ejercicio. Segunda opción, farmacología. ¿Ya? Y aquí tenemos varias, ¿cierto? Varias posibilidades. ¿Ya? Esto me gustó, estaba bien, una revisión bien actualizada que hablaba del manejo de obesidad. Drogas aprobadas por la FDA para el manejo de la obesidad, nos encontramos con bupropiona y naltrexona, ¿cierto? Estos se comportan como supresores del apetito, ¿ok? Miren acá quién nos aparece. Nos aparecen los agonistas del receptor de GLP-1. ¿Qué son estas cosas? Nuestras famosas incretinas sintéticas. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día de las incretinas sintéticas en diabetes? Bien, son fármacos que se diseñaron para el manejo de pacientes diabéticos y actualmente se utilizan en el manejo de la obesidad. ¿Ok? Ahí ustedes después pueden leer, ¿cierto? Le puse el mecanismo de acción, le puse los efectos que puede tener. ¿Ok? Tirzepatida, ¿cierto? Ya, estos también favorecen la secreción de insulina, ¿ok? También se comportan como fármacos que retrasan el vaciamiento gástrico, ¿sí? Modifican también entonces el índice glicémico a través de eso. Retratrutide, ¿cierto? Estos son fármacos que son más nuevos, ¿ya? También son fármacos insulinotrópicos, ¿cierto? Se comporta como de manera parecida a una incretina, ¿ya? Y tiene efectos a través de esa vía. Otra figura para hablar de lo mismo, ¿cierto? ¿A qué nivel actúan estos distintos fármacos? Naltrexona, bupropiona, ¿cierto? Comportándose aquí como supresores del apetito, ¿ya? Lo mismo hace fentermina, topiramato,
setmelanotide, ya otro que también es un supresor del apetito, liraglutide y semaglutide, nuestras incretinas, que son supresores del apetito, pero que también tienen efectos a nivel pancreático y tienen efectos a nivel gástrico, ¿cierto? Y obviamente que nos tenía que aparecer acá el Orlistat, ¿ok? Que también un gran fármaco, ¿cierto? Muy conocido en el manejo de obesidad, que es un inhibidor de las lipasas gástricas y pancreáticas. Esta imagen la puse para hablar de semaglutide, ¿sí? Y entonces, el doctor Rossi lo decía el otro día, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de las incretinas y de cómo se convirtieron en algún momento en un target terapéutico a distintos niveles, pues, por ejemplo, inhibiendo a la dipeptidilpeptidasa 4, decíamos nosotros, o por ejemplo, cuando desarrollamos después o se desarrollaron las famosas incretinas sintéticas. Y ahí aparece entonces el semaglutide, que si no lo conocen con ese nombre, probablemente lo conocen con el nombre de Ozempic. ¿Ok? Entonces, están asociados a la disminución del peso, ¿cierto? Y genera eso beneficio en el paciente obeso. Pero fíjense, incretinas tiene un efecto central, ya también actuando sobre el núcleo 4 que habíamos comentado. Reducen el apetito, ¿cierto? Generan sensación de saciedad, ¿sí? Disminuye el craving, que es como la búsqueda, ¿cierto? La necesidad de buscar alimentos, ¿ya? Regulan, ¿cierto? Retrasan un poquitito el vaciamiento gástrico, entonces así le pedimos pega al páncreas, pero no le pedimos mucha pega en un periodo de tiempo corto. Sobre el tejido adiposo, miren, induce polarización hacia el fenotipo M2 de macrófagos. Como ustedes saben, fisiopatología de la inflamación, saben que los macrófagos M2 tienen un comportamiento más bien antiinflamatorio, ¿ok? Mejoran, ¿cierto? Adecúan la función mitocondrial en términos de biogénesis, en términos de producción de ATP. Ya hay producción y expresión de adiponectina en respuesta a esta incretina. Ya sabemos todo lo bueno que eso es. Promueve el pardeamiento de la grasa. Ya sabemos ya que la grasa parda tiene más gasto energético. Ya aumenta los fenómenos de termogénesis también. ¿Sí? Y aquí me dicen que tienen cierta actividad también antiinflamatoria, lo cual después de todo lo que hemos dicho, también nos gusta, ¿sí? Hay activación de ciertas vías metabólicas asociadas a antiinflamación, ¿cierto? Reduce el depósito de lípidos y la inflamación, y miren qué cosa más linda, inhiben la apoptosis en cardiomiocitos, ¿ya? Entonces, todo bien ahí aparentemente con este Ozempic, ¿sí? Con estas incretinas sintéticas. Ah, un dato que me comentó un amigo, un gran investigador en cáncer de próstata, me mandó un día una publicación. Hay gente que se dedica a estudiar cosas raras, ¿cierto? Y da esto para todo en la vida. Y entonces hay gente que se ha dedicado a estudiar el tamaño del pene a lo largo del tiempo en distintos países. Y se dieron cuenta que en Europa, particularmente en Gran Bretaña, ¿sí? El tamaño del pene había ido aumentando en los últimos años. Y alguien hizo la correlación y se dieron cuenta que eso estaba asociado al uso de este agonista del receptor de GLP-1, el Ozempic, ¿sí? Y como que, así como que fue un tema, pues, porque, ¿cachai? Empezaron así como a aparecer varios artículos hablando de esto. Y al fenómeno este le llamaron el Ozenpenis, ¿cachai? Pero luego apareció gente del área de la urología y dijo, no, 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 espérese un poquitito. Lo que ocurre es que en la medida que la persona va envejeciendo, ¿cierto? Aumenta el riesgo de que la persona se vuelva obesa, y la obesidad no es que reduzca el tamaño del pene, sino que como que queda, entre comillas, más escondido una porción del pene por la grasa subcutánea, y además por la edad. La próstata, después de los 50 años, me imagino que lo saben, eso empieza a crecer, y en la medida que la próstata crece, empieza a traccionar como hacia adentro, hacia la cavidad pélvica también, ¿cierto?
al pene y entonces se produce este efecto como que se va achicando, que no es que se achique, sino que está como distribuido, por así decirlo de otra manera. Y comentaba este urólogo que en el fondo no es que estas incretinas sintéticas, no es que Ozempic haga crecer al pene, sino que como se asocia a la reducción de peso y a reducción del tejido graso subcutáneo, ¿cierto? Finalmente queda como más expuesto, ¿ya? Y esa es como la explicación científica del asunto. Finalmente llegamos a la terapia quirúrgica como manejo de la obesidad, la cirugía bariátrica o como muy bien dijo el Doc Rossi, la cirugía metabólica. Porque el cambio es, en el fondo es lo mismo, pero fue inicialmente diseñada estas técnicas quirúrgicas para reducción de peso y luego obviamente la investigación demostró que había una mejora también de parámetros metabólicos en estos individuos. Es la única terapia con resultado a largo plazo, lo cual es súper discutible, ¿ya? Es súper discutible. Eh, ya les voy a comentar por qué. Disminuye la mortalidad por diabetes, ¿ya? Disminuye la enfermedad cardiovascular, hay menos cáncer en estos pacientes, podemos tener remisión de diabetes mellitus 2 según glicemia, según hemoglobina glicada. ¿Ok? Hay dos tipos básicos de cirugías bariátricas. Están las cirugías mal absortivas, donde el cirujano se salta un pedacito del intestino del duodeno, ¿ok? Que es el centro fisiológico de la absorción. Por lo tanto, si hay una parte que si me salto un pedacito de duodeno, absorbo menos, ¿cierto? Y si absorbo menos, por supuesto que caigo en balance, o es más fácil caer en balance energéticos negativos. La derivación biliopancreática parece que es el DBP y el switch duodenal. La verdad las cosas es que se hacen cada vez menos. ¿Por qué? Porque generan mucha reducción de peso, ¿ok? Pero se asocian mucho a déficit de micronutriente crónico. ¿Cachai? Entonces son pacientes que tienen balances hídricos negativos, son pacientes que hacen deficiencias de calcio, de hierro, de folato, de B12, ¿ya? Y obviamente eso también genera disturbios metabólicos o a otros niveles, ¿ya? Las restrictivas disminuyen la capacidad de almacenamiento y generan sensación de saciedad precoz, ¿ya? Aquí aparece la gastroplastía vertical en manga, la banda gástrica, y aquí, ojo, cuando se diseñaron estas cirugías bariátricas, ¿ok? Iba a cirugía bariátrica una persona que tenía un índice de masa corporal por sobre los 35, es decir, una obesidad moderada, grado 2, ¿ok? Siempre y cuando tuviese comorbilidades. Y siempre y cuando esa persona hubiese bajado una cierta cantidad de peso por dieta y ejercicio. ¿Por qué? Para demostrar que había adherencia al tratamiento. Hoy en día es mucho más fácil hacer estas cirugías bariátricas en hacer sin que haya tanta restricción. Y eso ha llevado a que, ¿cierto? Lleguen a cirugía bariátrica pacientes con características que no son tan favorables, por así decirlo. ¿Ya? Y entonces, estas cirugías restrictivas, ¿sí? No tienen en general resultados a largo plazo actualmente, ¿sí? Y en 5 o 6 años, las personas, si bien inicialmente bajan harto de peso, en 5 o 6 años vuelven a subir. En Chile incluso se ha visto que es un poquito menos, se ha visto que son como 4 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente, como, de nuevo, pues como es más fácil, ¿cachai? Metí a un grupo, a una población mayor, pero una población mayor que quizás antiguamente no hubiese cumplido con los criterios de inclusión. Estoy pensando en control de impulso, estoy pensando en conducta guiada por objetivo a largo plazo. ¿Ya? Entonces, sépanlo. Cuando hice el magíster, un cirujano comentaba que estaba haciendo el magíster también en fisiopato, que en el hospital, él trabajaba en el JJ Aguirre, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y un paciente le pusieron una banda gástrica, lo mandaron para la casa, volvió a los 4 meses y pesaba más de lo que pesaba antes. Obviamente que hicieron anamnesis alimentaria y claro, como el tipo no podía comer todo lo que quería comer antes, optaba por comer cosas muy calóricas, que el chocolate, que el helado, que el dulcecito, y pasaba así todo el día. Entonces, obviamente, que igual cayó en balance energético positivo, ¿sí? Decía él que a veces llegaba al extremo de comprar pizzas y como no se las podía comer porque
saciedad precoz, licuaba las pizzas y se comía la pizza licuada. Y así entonces podía tener una ingesta más alta, que asquerosito, ¿no? Eh, pero llegaba a esos extremos. ¿Sí? Ojo entonces porque, como siempre, va a depender de cuál es el tipo de paciente que se elige para hacerle cada procedimiento. Hay un tercer tipo de cirugía bariátrica que son las mixtas, ¿sí? La cirugía mixta, eh, eh, estas tienen un componente restrictivo y un componente mal absortivo, ¿ok? El Rux-ENI aparece acá, ¿sí? El Rux-ENI es como el nombre elegante para lo que uno conoce como el bypass gástrico. ¿Sí? Como antes de pandemia, al menos por ahí por el año 2020, en Estados Unidos era la que más se hacía, esta cirugía bariátrica. ¿Sí? Dos ejemplos aquí, por cierto, la gastrectomía vertical en manga, ahí, no sé cómo voló, ¿cierto? Un pedacito ahí, un buen pedacito, por el lado de la curvatura mayor, ¿sí? Y aquí está el Rux en Y. Entonces se genera cierto componente, les decía yo aquí, restrictivo, ¿ya? Y miren acá cómo nos saltamos un pedacito del duodeno también, y ahí tenemos un cierto componente mal absortivo, ¿ya? Perdona, me ausenté un ratito. ¿Me preguntaron alguna cosa o hicieron un comentario? Porque ahora el No, tratamiento. no, Ya, no, no, no ha porque un sido comentario. invocado hasta este Ya, momento. no, pero igual quería de clasificar. Pero ojo, los tratamientos actuales, no sé si lo tocaste, van por las incretinas, por los análogos de incretina. Sí, mire, si aquí, Ya, ahí esa parte se ya, la salto, mire, ya. estábamos No, 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 es hablando que como no estuve, pero pregunto, si ya lo claro, tocaste, ya lo tocaste, pero teníamos esta diapo, ¿cierto? ya. De los Ya, no, fármacos no, si era, que se era como no comportan como estuve, supresores del era como no apetito. estuve, no sabía si lo había tocado, pero nada más, ya, dale. Sí, de los que se comportan como supresores del apetito, Es que y son, el Orlistat, por cierto, que es un inhibidor de las lipasas. claro, lo que pasa es que voy a explicarlo. Hace poco, hasta el año 2023 o 24, no habían fármacos de verdad que se dieran contra la obesidad. O sea, habían un montón de tratamientos conductuales, de fármacos antidepresivos y un montón de cuestiones, pero la verdad es que con la antiincretina ha sido una revolución, porque han demostrado ser sumamente eficientes, sobre todo, todo apareció hasta en la tele, los Ozempic, etcétera, y la verdad es que ya hay como dos o tres fármacos que van por el mismo camino, que son súper, súper potentes en el tratamiento de la obesidad. Ahora, Sí, ¿por qué mire, si hago aquí mención? puse justamente, busqué en una revisión Ya, 2024, el, ya, pero el, esto ya lo hablaste. sí, sí, sí. Ya, listo, entonces para que no lo repitáis, porque ¿Ya? no tiene Eso. sentido. Ahí Pero cuando hablamos de las incretinas sintéticas y claro. del Ozempic. Ahora, la gracia que tienen es que no tienen los efectos, porque, a ver, muéstrate la Rueni o Ru, yo le digo una gastrectomía. Son al final gastrectomía. Entonces, lo que generan son muchas malas absorciones. Entonces, le llaman técnica absortiva, pero el problema que tienen es que generan un montón de problemas a mediano a largo plazo. Entonces, es tanto así de que tienen mortalidad. ¿Por qué hago ese hincapié? Porque aquí hay un juego entre el obeso, ¿cómo se llama? No se llama severo, es el obeso mórbido, que la mortalidad aumenta por las enfermedades cardiovasculares, tanto que incluso la mortalidad por la IDRU o por esta cirugía, por esta gastrectomía, se ve compensada. Pero en el fondo, lo que está tratando de decir es que si nos evitamos esta cirugía malabsortiva, evidentemente el resultado va a ser claramente mejor con las pastillitas, porque en el fondo es generar una enfermedad. Son tan, entre comillas, tan severos. Estamos hablando de la gastrectomía, no estamos hablando de las mangas, estamos hablando de la gastrectomía, que en el fondo lo que uno está haciendo es diciendo se va a morir tanto de la obesidad mórbida que incluso la mortalidad por la gastrectomía es mejor, Mm, pero en el fondo estamos generando una enfermedad que sería una enfermedad mal absortiva. Por lo cual uno llega y dice, perfecto, ¿sirve? Sí, claro que sirve. ¿Bajan de peso? Sí, pero siempre genera una carga de enfermedad, porque la persona que genera queda con problemas de nutrición. Entonces uno dice, de acuerdo, mientras la persona está sana, sin otras patologías crónicas, no hay problema. Pero si la persona se le ocurre agarrarse otra patología crónica que no sea
por la obesidad, y obviamente queda la catástrofe. Por ejemplo, estos pacientes llegan, tienen la mala suerte de tener un accidente, pongámosle, y resulta que como tienen problemas de mala absorción, después no logran compensar los resultados de un accidente. Estoy hablando de un politraumatismo o estoy hablando de una situación así realmente grave. Entonces, o de un cáncer. Entonces, este paciente ya queda, entre comillas, más frágil. Es un paciente que queda más frágil, no queda obeso, no queda con los factores de riesgo cardiovascular, porque obviamente tiene un componente metabólico que hace que esa parte, la cirugía tiene un componente metabólico que tiene que ver con grelina, con adipoquina, con un montón de cosas, que yo sé que las tocaste, pero en el fondo, pero quedan más frágiles. A diferencia del paciente cuando se trata la obesidad con incretina, que solamente afecta la parte metabólica, por lo cual no genera, salvo que en el fondo el paciente tenga una intolerancia gástrica salvaje, no genera un problema de malnutrición, o sea, no deja al paciente frágil ante una situación, otra situación de enfermedad que no sea la obesidad. Entonces, la verdad es que esto, si se siguen desarrollando como se ven la relación de incretina, obviamente va a tener que replantearse el hecho de la cirugía bariátrica de este tipo. No estamos hablando de la banda gástrica, estamos hablando de tipo receptivo, donde hay una gastrectomía. Estas son cirugías grandes, son cirugías grandes, grandes. Piensen que ahí se toma el estómago, o sea, que hay una gastrectomía. En la gastrectomía vertical hay una gastrectomía, o sea, saca un pedazo de estómago. En la IDRU, lo que se hace en el fondo, o RUENI, como quieran decirle, en el fondo es una gastrectomía, pero en el fondo hay poca resección. Lo que se hace es una gastrectomía, pero con escasa resección, o sea, no se corta gran parte del estómago. Se dan cuenta, el estómago está casi completito. Se dan cuenta en la foto de la IDRU, pero las otras son todas con resección intestinales significativa, con lesión de estómago significativa. Entonces, perdona que te haya interrumpido y te haya tocado el tema, pero en el fondo la gastrectomía debiera ser, esta de tipo malabsortiva, debieran irse en retirada con las técnicas actuales de farmacológicas, me refiero todo lo que es derivado de incretina. Debiera. Ahora, todavía no, porque todavía hay mucha gente obesa que en el fondo revertir la obesidad con antiincretina es muy difícil. La gracia es que logran evitar la obesidad mórbida. Y eso es claro. O sea, ahora, el problema que tenemos ahora con la incretina es que todavía tienen también efectos adversos, pero todavía existe algún grado de generación de tolerancia con las pastillitas, por lo cual el paciente, si bien tiene que tomarla por periodos largos, también puede ser que se genere tolerancia, por lo tanto dejen de servir. Pero son una revolución, o sea, en el fondo, una revolución para evitar que se genere una obesidad mórbida. Y eso obviamente todavía falta tiempo para ver el impacto real, pero va por allá, o sea, va por ese camino. Eso, Eso, gracias, Doc, por perdona su... lo extenso, pero es un tema complejo. Entonces, habitualmente uno tiene que hablar más. ¿Ya? Eso, Y si ya, repetí muchas cosas, le pido disculpas. no se Pero preocupe. me perdí un ratito, entonces como estuve un rato fuera, no sé lo que hablaron en ese ratito. ¿Ya? Ya, y esta es la última diapo que tiene que ver con cómo estos pacientes son complicados para un montón de cosas, ¿sí? Entonces, cuando el día de mañana, si es que alguno de ustedes trabaja en UCI, bueno, lo que dice el doc, en una cirugía, el paciente obeso, ay, que es complicado también, ¿sí? Porque son cirugías que son más invasivas, hay que romper más, son pacientes que sangran más, el cirujano ahí más lo que pasa rabia para encontrar lo que tiene que encontrar, ¿cierto? Cortito, cortito. Por ejemplo, cortito, perdona, que la obesidad mórbida es una contraindicación para cualquier cirugía. O sea, no los operan si es que no bajan cierta cantidad de peso. O sea, así de potente es la contraindicación. O sea, lo estoy contando para que lo tengan claro. O sea,
o un paciente que tiene obesidad mórbida y quieren hacerse una cirugía electiva, simplemente no lo operan hasta que baje de peso. O sea, y, y eso incluso para la cirugía bariátrica. O sea, la cirugía bariátrica que tú dices, bueno, otra vez es un tratamiento para la obesidad mórbida, no lo operan si tiene más de 45% de IMC. Eso hay que tenerlo claro. Y cualquier cirugía no la operan si es que no baja de peso. Perdona que lo haga la hincapié, pero así es de severa las complicaciones producto de la cirugía en estos pacientes. No, nada más, perdona. Eso. Gracias a todos. Ya, entonces, los pacientes que tienen obesidad, ¿cierto? Además, tienen un riesgo aumentado de morirse cuando nos hacen patologías respiratorias, ¿ya? Esta diapo la saqué de una revisión del año 2020 de la revista Circulation que dice ahí, pero esto se empezó a ver en el 2010, eh, cuando fue la pandemia de influenza. No me acuerdo si fue porcina o si fue aviar, pero en el 2010, ¿estaban vivos ustedes? Sí, estaban vivos en 2010. Ya hubo una pandemia de influenza y ahí la evidencia demostró que los pacientes obesos tenían más probabilidades de hacer cuadros graves en relación a los pacientes normopeso y que de los pacientes obesos, ¿cierto? Que hacían distrés respiratorio y que llegaban a UCI, se morían más, ¿cierto? O sea, había en pacientes que llegaban a condición de ventilación mecánica, había más mortalidad en paciente obeso que en paciente normopeso, ¿ya? Y obviamente que con la pandemia de COVID eso quedó, pero demostradísimo. ¿Ya? Y entonces esto tiene que ver con que la obesidad, ¿cierto? Disminuye el BEF1 en estos pacientes porque tienden al patrón de tipo restrictivo, ¿cierto? Disminuye la capacidad vital forzada, ¿ok? Como el diafragma está súper desplazado hacia arriba porque la presión intraabdominal aumenta y me lo levanta, ¿ya? También eso, algo parecido a lo que ocurre con el paciente hepótico, ¿se acuerdan? Cuando se aplanaba el diafragma, aquí ocurre lo mismo, pero porque el diafragma está muy curvado, ¿sí? Disminuye la contractilidad entonces el diafragma. Hay estrés cardiorrenal, aumento de la presión arterial, los pacientes entran en estados trombogénicos, ¿sí? La diabetes tampoco nos ayuda, entonces esto se traduce en una menor reserva cardiometabólica eh, o cardiorrespiratoria metabólica, ¿cierto? Disminuye el fitness o el rendimiento cardiorrespiratorio, aumenta la susceptibilidad cardiovascular a efectos derivados de cosas que pasan con el sistema inmunológico y efectos trombóticos, ¿sí? Hay una respuesta metabólica que está alterada, si eso a su vez, ¿cierto? Lo sumamos al hecho de que el sistema inmunológico en estos pacientes suele estar hiperreactivo, porque recuerden que ya de basal tenía citoquinas proinflamatorias aumentadas, podemos pensar que tenemos, ¿cierto? Puede estar conviviendo todo esto de la reserva metabólica cardiorrespiratoria disminuida con disfunción de respuesta inmune, o aumento ¿cierto? A la carga viral, que finalmente determinan que la severidad, ¿cierto? De las infecciones, en este caso específico para COVID, es mayor en este tipo de pacientes. Y no sé si el doc lo comentó en la clase, pero estos pacientes en el ventilador también se comportan de maneras que son distintas, ¿sí? Requieren presiones que son mayores, requieren estos manejos distintos, ¿cierto? Son pacientes que tienden a ser pronados antes, son pacientes que sus perfiles proinflamatorios en sangre aumentan y bueno, eso obviamente que va empobreciendo el pronóstico en este tipo de sujetos. Y esa era la última de esta primera parte de la sesión. No sé si tienen alguna duda, chicos y chicas, o Doc Rossi, no sé si algo quiere No, usted no, ya he mencionar. hecho harto comentario, me da cosa hablar tanta. No, pero la obesidad tienen que verlo como una pandemia gravísima. O sea, es realmente un problema cototo, grave. Y Chile va para la obesidad severamente. O sea, nosotros no veíamos el nivel de pacientes de obesidad tan severa, de verdad. O sea, obesidad mórbida uno veía, pero la cantidad y la severidad de la obesidad, nosotros la verdad que es algo realmente nuevo.
O sea, porque uno dice, ya, la cantidad de obesos aumentó, ya, de acuerdo, si es un dato verdadero, pero el problema es la severidad de la obesidad también. O sea, uno no ve el nivel de obesidad que ve, ojo, yo he sido obeso, no estoy hablando cortito, luego el tema, no es que le tenga odio, o sea, porque alguien dice, yo he sido siempre flaco, odio a los gordos. No, existe La de hecho. gordofobia que le llaman. Sí, existe la gordofobia, existe, no es un Sí, invento. Pero el problema es yo no tengo para nada gordofobia, de hecho mi pareja es gordita y me gustan los gorditos. Pero el problema es un problema de salud. O sea, que mm, va más allá de lo estético, que va más allá de lo que a uno le guste o no le guste. Y por favor, hay que ponerle el atajo. Entonces, yo no digo que ustedes sean obesos, pero ustedes no los conozco, no sé, tampoco lo sé. Pero el problema es un problema de salud que tenemos que hacer intervenciones a nivel de familia, a nivel de salud pública, porque la cosa está desfandada. O eso. sea, eh, En esta clase vamos a hablar un poquitito de eso. ya, yo perdona que haga tanto énfasis, pero esto es más que fisiopato, esto hay que O tenerlo sea, es claro. mucho fisiopato, pero es mucho salud pública también. Sí, es mucho salud pública, porque la verdad es que lamentablemente como médicos nos preocupamos de la hipertensión, de la diabetes, e insisto, y tomamos la obesidad como un problema de factor de riesgo, y no es mucho más que un factor de riesgo. Y eso es lo que quiero, por favor, que les quede, pero re que quede claro. Y de hecho hay unas peleas, porque es un problema tan grande que la obesidad todavía, del punto de vista del sistema de salud, no se considera una enfermedad en sí misma. Y eso hago el hincapié porque resulta que no lo cubre ni GES, no lo cubre ni AOGI, no lo cubre ni la ISAPRE como enfermedad. Entonces queda como si fuera un mal hábito y resulta que es mucho más que un mal hábito, porque la persona por algo es obesa. Entonces todo el mundo dice, es algo que tiene que ver con la conducta, con un problema de conducta, que es un problema que somos un poco mala onda, el gallo que es obeso come porque quiere comer, y la verdad que es más complejo que solamente eso. O sea, yo no digo que no hay un componente, digamos, cultural, social, pero es más que solamente un problema de quiero ser o no quiero ser obeso. O sea, es más que eso. Es un componente genético, un componente metabólico, hay distintos componentes. Ya, nada más. Ahora Social. sí me callo. Hay un componente social. De todo. O sea que Hay un componente de desigualdad. también. La obesidad es ¿Sí? más frecuente Ah, yo sé exacto. que tú lo nombraste, tiene que ver incluso con clase social, con acceso a A la más comida, desigualdad hay en un país, más más pues obesidad hay. por eso. Entonces eso Chile es, creo que el tercer país con mayor desigualdad económica en el mundo. no es tanto así. Miembro de la No, si OECD. Chile, no, stock, si Chile está así, pero tengo amigos No, que me no, cuentan mira, mandando eso, ese tema con la cuestión del esos ítems, estallido yo lo pero revisé. ya, si no es si no es el tercero, está entre No, los 10. mira, de la OECD sí, de la OECD sí, es el tercero que tiene más desigualdad. A nivel de América Latina, lamentablemente, no es tan así. Pero bueno, pero está bien, pero lo Brasil que es tú más dices es desigual que absolutamente Chile. correcto. Lo que tú dices es Brasil es más absolutamente desigual correcto. que Chile y tiene unas tasas de obesidad también. Ya, También, sí, sí, no, mi punto sí, es ese, sí. sí, eh, no, si estamos de acuerdo, si el término, lo que tú dijiste es correcto, lo que estoy diciendo es que un poco que aquí en América Latina no es tanto, pero lo que te trato de decir es que sí, lo que tú dices es correcto, a mayor desigualdad, mayor obesidad, eso está claro, mm, eso no hay duda. Si la otra discusión es qué tan desigual es Chile, que yo comparado sabía que con los estamos en tercer vecinos, esa es lugar, otra pero bueno, historia. voy a revisar los datos ahí para mejorar el argumento, pues si al final lo que Sí. importa es eso. No, pero el concepto que tú dijiste, el concepto, no, si la discusión es qué tan desigual es Chile dentro del concepto América Latina. Esa es eso ahí no estamos de acuerdo. Pero que la obesidad, mientras más desigualdad existe, más obesidad hay, eso no hay discusión. ¿Se Y es entiende bueno de qué discutir hablamos cuando hablamos de desigualdad o no? La cantidad de dinero que cuánta gente ganan la las tiene. personas que tienen las rentas más altas Oye, y versus la ojo, cantidad de dinero que ganan. aquí colocaron como caritas de horror. La Sí. discusión siempre es buena. Y por el concepto cuando dice el doctor, voy a revisar el dato, perfecto, yo también lo voy a revisar. Ahora, dentro de la OECD, sí, estoy de acuerdo, ahí no te lo voy a discutir. A nivel de América Latina, sí te lo puedo discutir. Pero como digo, la discusión es muy buena. La universidad es discusión. O sea, si nosotros necesitamos un dato y tenemos distinta información, tenemos que buscarla y está Contrastar bien. información, pues evidente. Y eso está perfecto. Y si el doctor Quesada dice, oye, muestra el dato y me dice, oye, según tal dato existe tanta desigualdad, yo
obviamente voy a decirle, oye, yo tenía otra información, te pido disculpas, y lo bueno es llegar al conocimiento, si eso es sano. Lo, lo- lo- lo no sano es tomarlo personal. O sea, si yo quiera, no, el doctor que sabe, lo único que quiere es atacarme, ahí estamos mal. Pero si nosotros queremos buscar la verdad y queremos discutir y vamos a buscar, pero estamos súper bien. Y podemos discutir hasta la fuente. Yo por eso digo algo que dije al tiro de la OECD, porque la OECD, el doctor Quesada tiene razón. Es decir, la OECD, sin duda, Chile está de los que tiene peor distribución dentro de la OECD. Y ahí ni siquiera se lo Así es. discuto, porque estamos de acuerdo. Ahora, dentro de América Latina, ahí vamos a decir, dentro de los tres primeros, me parece que no. Yo estoy casi Yo seguro que tenía no. entendido que solo Por Brasil eso. le hacía la competencia a Chile, pero No, que yo Chile tengo era entendido que incluso más no, desigual que porque Brasil. yo Ya, tengo pero entendido que no. busquemos, Pero lo vamos a buscar. usted busca mientras tanto Ojo, en pero el esos foros concepto, y cosas económicas. el Ya, chicos, concepto, el vamos a concepto, hablar ahora. pero Oye, cortito, dudas, cortito, preguntas, consultas de la clase de obesidad. cortito. Pero la idea es hacer, cortito, es hacer universidad y hacer universidad es más que hacer la clase. Entonces, esta discusión yo la cortamos porque la vamos a buscar los datos, pero chiquillos, o sea, aprendan, esto es hacer universidad, discutir, ¿ya? Más que solamente la clase. Y me callo, nada más. Javi, Bueno, algo iba a comentar usted. No, profe, ninguna duda. Nada con respecto a obesidad. Ok, hablemos entonces de una condición que está asociada a obesidad, que no es explicable 100% por obesidad, pero que está muy potentemente asociada a la obesidad, que es la resistencia insulínica, ¿ya? ¿Qué es la resistencia? O primero, ¿cierto? ¿Cómo, aunque la definición aparece después, pero ¿cierto? ¿Cómo se mide, cómo se determina, cómo se diagnostica la resistencia a la insulínica? La prueba, el gold standard, que no se usa casi, se llama clamp euglicémico hiperinsulinémico. Ahí me quedo con acento circunflexo, pero ustedes se lo cambian, ¿ya? Ese es como el gold standard, pero eso ya no se hace o prácticamente no se hace porque implica tener una persona un día cama. Entonces es engorroso, es caro, te ocupa mucho tiempo, bla, 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 bla. Y se han buscado pruebas que intenten, ¿cierto?, predecir o que intenten reflejar el nivel de insulina resistencia. Y esta ha sido la que mejor se ha portado. Ya no es la única, hay también una que se llama Quickie, pero esta por algún motivo es la que se ha portado mejor, que es el OMA-IR. Chicos, ¿esto se los comentaron en medicina interna, el OMA-IR o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Cómo es el Homeostasis Model Assessment o modelo de la determinación de la homeostasis? ¿Sí? ¿Cómo calculamos el OMA? Necesitamos la insulina en basal y, perdón, necesitamos la glicemia en basal, que es lo que siempre se mide, ¿cierto? Pero además necesitamos el valor de insulina. Y eso se multiplica y luego se divide en 405, ¿ok? Y Profe, mande, profe, ¿no está proyectando o es que a mí se me quedó pegado? No sé. según yo estoy proyectando. ¿Se ¿Mi ve o no? Sí, compañero? está proyectando. Sí, sí, Ah, sí se entonces ve. soy yo. No soy yo, eres tú. Soy yo. Ya, voy a ver. Oiga, Eso. reinicio, no sé, o ve ahí, sálgase y vuelva a entrar, a ver si se despega, ¿ya? Entonces, cuál es el número mágico acá? No hay un número mágico, ¿sí? Porque el valor de OMA el punto de corte, ¿cierto? Usualmente se habla del 2,5 en adultos, pero eso depende, ¿sí? Porque han calculado el OMA en adulto normopeso, sobrepeso, obeso, mujer gestante, ¿ya? Y cambia, ¿ya? Pero usualmente en adulto, ¿sí? Ustedes saben, pues finalmente cada estudio tiene su material y método, ¿cierto? Pero 2,5 suele ser el número más utilizado, ¿ya? Eh, y, ¿cierto? Muestra una correlación con el clamp euglicémico hiperinsulinémico que va entre un 0,45 a un 0,91, ¿ya? En la población de adultos, ¿cierto? Usualmente la correlación, como les digo, es buena y puede llegar hasta un 0,91. Dicho de otra manera, si tengo un adulto que tiene un OMA de mayor a 2,5, es altamente probable que si a ese sujeto le hago el clamp euglicémico hiperinsulinémico, me dé como un paciente insulino resistente y por eso entonces, como es más fácil, es más barato, ¿cierto? Decimos que un OMA por sobre el 2,5 ya me dice que la persona es insulino resistencia. Esta insulinoresistencia aquí es considerado el conductor patogénico en el síndrome metabólico. Cuéntenme, ¿les hablaron de síndrome metabólico en medicina interna? Sí, profe.
Sí, ya, bacán. En síndrome metabólico, en el hígado graso no alcohólico, ese es el NAFLD, el NASH, como le llaman, ¿cierto? En español. Para el proceso de ateromatosis, diabetes mellitus 2, ¿cierto? Y la insulinoresistencia va a ser el evento que va a estar antes de que se nos alteren los perfiles glicémicos, ¿ok? Por una parte, por lo tanto, ojo, una glicemia en ayuno normal no me descarta, ¿cierto? Una hiperglicemia, eso lo saben o no. Puedo tener una glicemia que está dentro de rango, pero mi paciente puede estar hiperinsulinémico, ¿ok? En un estadio inicial así va a ser. Por lo tanto, una glicemia en ayuno normal no me dice necesariamente que la persona está sana, ¿ok? Entonces, precede a la alteración en el perfil glicémico y obviamente me conduce a un hiperinsulinismo crónico porque el páncreas de esa persona se ve forzado a producir más insulina para que ese sujeto se mantenga normoglicémico, perdón. ¿Ya? Hay sociedades médicas que hablan del síndrome metabólico y hay otras sociedades que niegan el síndrome metabólico, ¿sí? No estamos aquí, aunque nos gusta, ustedes se han dado cuenta que al Doc y a mí nos gusta discutir, ¿cierto? Y nos agarramos de la mecha siempre en buenos términos, eh, pero hay una cosa que nadie discute y que tiene que ver con los siguiente, y es que todo lo que ustedes tienen acá, obesidad visceral, presión arterial elevada, diglicemias, triglicéridos aumentados, colesterol HDL disminuido, todo eso son factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Y activo mi cámara, ¿qué es lo que no se pone en evidencia? O sea, perdón, lo que no se pone en duda es que la epidemiología ha demostrado que cuando en una misma persona tú tienes dos o más factores de riesgo cardiovascular simultáneamente, esos factores de riesgo cardiovascular se potencian entre sí. ¿Eso lo sabían o no lo sabían? Yo, Yo pero no. no, pero Ya, entonces, mire, Yo lo no. explico así. Vamos a suponer, ¿ya? Solo para que mi ejemplo sea fácil. Vamos a suponer que la obesidad visceral, evidenciada como un perímetro de circunferencia mayor a 102 centímetros en hombre o mayor a 88 centímetros en mujer, aumenta el riesgo cardiovascular 2 veces. Y que la disglicemia, es decir, la glicemia alterada en ayuno, eso era disglicemia, acuérdense, aumenta el riesgo cardiovascular en 2 veces, ¿ok? Una persona que tiene obesidad visceral y que tiene disglicemia tiene un riesgo cardiovascular que es más que 4. ¿Sí? Si tuviésemos un efecto aditivo, sería genial desde este punto de vista, porque tengo una cosa que me aumenta el riesgo cardiovascular en 2 veces y otra cosa que me aumenta el riesgo cardiovascular en 2 veces, entonces yo digo, puta, súper fácil, ¿cachai? El riesgo cardiovascular está aumentado en 4. Pero la epidemiología demostró que el riesgo cardiovascular en estos pacientes se potencia. Y entonces, si soy obeso y disglicémico, mi riesgo cardiovascular no va a ser 4, va a ser 5, 6 o 7, ¿ya? Eso se llama potenciación. Eso tienes que conocerlo para farmacología también, ¿ya? Es distinto tener efectos aditivos que tener potenciación de fármacos. Y entonces, ahí surgió la idea de crear esta condición que es el síndrome metabólico, ¿ok? Porque finalmente el síndrome metabólico está definido, ¿cierto? Diagnosticado cuando al menos tres de las siguientes están presentes. Es decir, el paciente que es diagnosticado con síndrome metabólico es un individuo que tiene un riesgo cardiovascular bastante alto y que, ¿cierto? Hay que identificarlo e idealmente hacer cosas para sacarlo de ese riesgo cardiovascular. ¿Y por qué me puse a hablar acá de síndrome metabólico? Porque se supone, dice la teoría, que el elemento que estaría uniendo a la obesidad visceral con la hipertensión, con la diglicemia, con los triglicéridos aumentados y con el HDL disminuido, me cansé, sería la resistencia insulínica. Sería como el hilo conductor que decía, ¿cierto? En la diapo anterior. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se produce la resistencia insulínica. Ahí está la definición. Dice, el término resistencia insulínica se refiere a una disminución a la respuesta a insulina en los órganos target, ¿cierto? O a nivel orgánico entero, ¿sí?
una alteración eh, eh, en el efecto hipoglicemiante, ¿cierto? Frente a una inyección de insulina, no sé si lo traduje bien, pero se entiende, creo. Si no, lo explico así, siempre lo explico de la misma manera esto. Decimos que hay insulinoresistencia cuando, imagino que lo vieron en medicina interna, pero igual me gusta, ¿sí? Cuando, si tú quieres bajar la glicemia en un cierto nivel, el paciente sano necesita menos insulina que el paciente insulino resistente, ¿sí? Necesitas más insulina en sangre para generar el mismo nivel de disminución de glicemia. O la otra forma de explicarlo, que en el fondo es lo mismo, dice, mire, sabe que si usted tiene una persona sana y un paciente insulino resistente y a ambos usted les inyecta insulina, la glicemia en el paciente sano baja más que en el paciente insulino resistente. ¿Ok? Hay una alteración entonces en relación a la respuesta frente a esta hormona. ¿Y cómo se explica la insulinoresistencia? No nos hemos puesto de acuerdo todavía. Y hay teorías, ¿cierto? Una teoría dice que podría haber una producción anormal de insulina. Obviamente eso tiene que ver con cosas genéticas, ¿ya? Mutaciones del receptor de insulina. También podría, eso obviamente es cierto, va a tener una base genética y probablemente vamos a tener ahí, ¿ya? Cambios tempranos en ese sujeto. Podríamos tener antagonistas, presencia de antagonistas de insulina. Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando las mujeres, ¿cierto? Cuando son niñas, pasan de niña a la etapa de pubertad, cuando aumenta la actividad reproductiva desde el punto de vista hormonal, ¿sí? Cuando se nos activa el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y los ovarios empiezan a producir estrógenos y empiezan a producir progesterona, los estrógenos y la progesterona, lo vimos en la clase de diabetes, cuando hablábamos de diabetes mellitus gestacional, esas dos hormonas interfieren, ¿cierto?, en la respuesta a insulina. Por lo tanto, ahí tenemos un efecto hormonal fisiológico asociado a un cambio, ¿cierto?, endocrino, que nos puede generar resistencia insulínica. Y lo que la mayor parte de los investigadores cree, ¿cierto?, que la insulinoresistencia en el fondo es un problema que tiene que ver con defectos en la señalización. Es decir, lo que dicen los investigadores es que la célula fallaría del receptor para abajo, ¿ok? Para explicar la insulinoresistencia. Entonces, para eso hay que saberse brevemente lo que son las vías de señalización de insulina. Aquí tengo lo que representaría una membrana celular, ¿sí? Aquí tengo el receptor que ya está dimerizado. Recuerden que el receptor de insulina está como dos monómeros, se dimeriza en respuesta a la presencia de la hormona, ¿sí? Esta es la subunidad alfa, esta es la subunidad beta del receptor, ¿ya? Se fosforila cuando llega insulina, en su porción interna se autofosforila el receptor, ¿ok? Y luego él se comporta como una quinasa, por lo tanto empieza a fosforilar a otras proteínas. Y ahí la primera que se fosforila es el IRS, ¿cierto? El IRS, que es el sustrato del receptor de insulina, la primera proteína que se activa intracelular. ¿Ya? Una vez que llega insulina a una célula, se activan tres vías metabólicas, que son las que yo les encerré acá en óvalos de color rojo. Una primera vía metabólica tiene que ver con la actividad de las MAP y las MAP quinasas, ¿ok? Esa vía metabólica o esa vía de señalización de insulina es importante porque esa vía es responsable de crecimiento, diferenciación celular, multiplicación celular. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque aquí uno puede empezar a entender, por ejemplo, cómo la obesidad, la insulinoresistencia, la diabetes mellitus son factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. Claro, güey, porque si tú tienes mucha insulina, ¿cierto?, en sangre, puede ser que algunos tejidos respondan bastante bien por esta vía y si empezamos a estimular las multiplicaciones celulares, ¿cierto? Ustedes ya lo saben, eso por la clase de neoplasia que hicimos el primer semestre, es más fácil, ¿cachai? Que empiecen a generarse cambios que se vayan acumulando en el tiempo en esas células, ¿ok? Crecimiento, diferenciación, multiplicación celular, la vía de las MAP y MAP quinasas.
La segunda vía metabólica la encontramos aquí en el centro y tiene que ver con los efectos que dependen de la quinasa dependiente de IP3, el inositol de trifosfato. Quinasa dependiente de IP3. Y esta vía metabólica es importante porque esta específicamente es la vía responsable de los efectos metabólicos que tiene insulina. ¿Sí? ¿Qué hace insulina con el metabolismo de los carbohidratos? ¿Qué hace insulina con el metabolismo de los lípidos? ¿Qué hace insulina con el metabolismo proteico? Yo ya estoy un poco cansado de hablar tanto. No sé si alguno de ustedes se acuerda cuáles son los efectos que tiene insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos. ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Qué hace insulina con el metabolismo de los carbohidratos? ¿Qué ocurre con la glucosa dentro de la célula por efecto de insulina? ¿Qué cosa? ¿Cómo no escuché? No, parece que no me estaban hablando. Disculpe, era con respecto a la gluconeogénesis, o sea, tenía que ver con una de esas vías, como que la promovía para poder guardar la Ya. glucosa ¿Y qué hace la que insulina? llegaba. Ya, se va Coca. ¿Qué hace la insulina con la ¿No? gluconeogénesis? ¿La promueve o la inhibe? Parece que era que la promovía, no me acuerdo el nombre, o sea, No, pues no, tengo no, una no. confusión en La los nombres, disculpe. insulina inhibe a la gluconeogénesis. ¿Ok? Inhibe las vías gluconeogénicas. La gluconeogénesis tiene que ver con la producción de glucosa, ¿cierto? En órganos como, eso lo vimos con el doc, no lo hemos Ah, visto sí, todavía. sí, Pero ahora ya. el hígado no es el único, pero es el más importante. No, no lo hemos visto todavía porque eso el doc lo ve en la clase de hígado. ¿Ya? Inhibe la gluconeogénesis. Simultáneamente estimula la glucogenogénesis, la producción de glucógeno. ¿Ok? Insulina favorece la utilización de glucosa también como fuente de ATP. ¿Ok? Eso. ¿Ya? Y favorece la formación de glucógeno e inhibe la degradación de ese glucógeno. Es decir, inhibe la glucogenólisis. ¿Ya? ¿Qué ocurre con los lípidos e insulina? La insulina favorece la síntesis de triglicéridos, ¿cierto? Desde mediadores que no son lipídicos, la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de triglicéridos. em, Insulina inhibe la lipólisis, ¿ya? Y sobre el metabolismo de las proteínas, vamos a decir que la insulina favorece la captación de aminoácidos y favorece la derivación de aminoácidos hacia la producción de proteínas. Es decir, insulina favorece el anabolismo proteico, ¿ok? Y simultáneamente inhibe las vías proteolíticas, ¿ya? Eso es lo que hace insulina metabólicamente hablando. La tercera vía que nos aparece acá es la vía, este mismo gráfico lo pueden encontrar más simplificado o más complejizado, ¿ok? Y a veces con otros nombres también. Esta tercera vía que aparece acá es la vía que se le llama CAP-CB1-CRK2 o CAP-CB1-TC10, aparece en otros lados. Y esta vía es importante porque esta vía metabólica es la responsable de insertar los GLUT4 en la membrana. Por lo tanto, esta vía metabólica es la responsable del efecto hipoglicemiante que tiene insulina. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? ¿Habéis anotado o no habéis anotado? Sí, doctor, disculpe que no me acordaba de los nombres. Ya no se preocupe si estas cosas a todo el mundo se le olvidan. Uno cree que cuando estudia bioquímica se las aprende y después no. Pasáis pasáis todo el tiempo después recordándolos porque tienen nombres muy parecidos, ¿ya? El sustrato del receptor de insulina, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? El IRS, aquí simplemente comentar que hay varios tipos de IRS que se han visto involucrados en diferentes fenómenos, qué sé yo. Las vías moleculares de la insulina, ya lo comentamos, ¿cierto? Quinasa dependiente de IP3, la vía EMAP y MAP quinasas, CAPCB1, bien, se ven aquí, lo tengo como el TC10, aquí aparece como el CRK2, ¿ya? Todo eso ya visto. Entonces, miren ahora lo interesante.
Porque estamos hablando de resistencia insulínica, pues esta no es una clase de fisiología o de bioquímica de la insulina. Receptor de insulina, membrana, receptor de insulina, fosforilado en su cara interna, aquí está el IRS. Y entonces miren, ¿por qué las citoquinas proinflamatorias son importantes? ¿Por qué, eh, ¿por qué es importante el estado de metainflamación en el paciente obeso? Porque estas citoquinas proinflamatorias, porque estas citoquinas proinflamatorias promueven el desarrollo de resistencia insulínica, lo cual, ojo, es una verdad a medias. ¿Ya? Es una verdad a medias. Miren acá, tengo la cámara activada. Miren, por favor. Lo que conduciría entonces a resistencia insulínica es que las citoquinas proinflamatorias aumenten levemente en sangre y se mantengan en el tiempo. ¿Ok? Ese sería el evento que genera insulinoresistencia. ¿Nos ha quedado claro o no? Me necesito que eso nos quede súper claro. ¿Por qué? Porque porque cuando una persona hace ejercicio, aumentan las citoquinas proinflamatorias en sangre, las mismas del paciente obeso, pero esas citoquinas proinflamatorias en sangre mejoran la sensibilidad frente a insulina y mejoran el control metabólico. ¿Está? ¿Cómo se explica eso? Porque cuando la persona hace ejercicio, miren acá de nuevo la cámara, cuando la persona hace ejercicio, las citoquinas proinflamatorias me suben por allá durante la sesión de entrenamiento. Y después de la sesión de entrenamiento bajan también intensamente hacia el nivel basal. ¿Ok?